Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien, Omar. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien. Ayúdame con algo. ¿Tú sabes qué es la factura? Déjame ver. Según el artículo 772, el Congreso de la República decreta: factura es un título o valor que el vendedor o prestador de servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. El emisor, vendedor o prestador del servicio emitirá una original y 2 copias de la factura para todos los efectos legales derivados del carácter de título o valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado. Será el título o valor negociable por endoso o por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las facturas se la entrega al obligado y la otra quedará en poder del emisor para sus registros contables. Ya que conoces tanto del tema, ¿qué importancia tiene facturar? En primera medida, te sirve para reclamar la garantía ante un defecto o falla del artículo comprado. Y segundo, te aseguras que el vendedor pague el impuesto correspondiente a esa venta, ya que al no emitir factura, el comerciante se está quedando con ese dinero. ¿Quiénes están obligados a facturar? Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes de producto de la actividad agrícola o ganadera deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen. Requisitos que debe cumplir una factura para efectos comerciales. Para que una factura sea legalmente válida y que pueda constituir un título valor, debe contener como mínimo los siguientes requisitos contenidos en el artículo 774 del Código de Comercio. Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código y 617 del Estatuto Tributario Nacional, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan los siguientes. 1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión. 2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley. 3. El emisor, vendedor o prestador del servicio deberá dejar constancia en el original de la factura del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones de pago. Si fuera el caso, a la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura. ¿Qué requisitos debe cumplir una factura para efectos tributarios? Desde el punto de vista tributario, la factura debe cumplir con los requisitos que contiene el artículo 617 del Estatuto Tributario. Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de la factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma con el lleno de los siguientes requisitos. A. Estar denominada expresamente como factura de venta. B. Apellidos y nombre o razón social y NID del vendedor o de quien presta el servicio. C. Apellidos y nombre o razón social y NID de quien adquiere los bienes o servicios junto con la discriminación del IVA pagado. D. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. E. Fecha de su expedición. F. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. G. Valor total de la operación. H. El nombre o razón social y el NID del impresor de la factura. I.
identificar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura, los requisitos de los literales A, B, D y H deberán estar previamente impresos a través de los medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de la impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría. Parágrafo. En el caso de las empresas que venden tiquetes de transporte, no será obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar la copia de la misma. Parágrafo. Para el caso de facturación por máquina registradora será admisible la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares. Requisitos que debe cumplir la factura para soportar costos, deducciones e impuestos descontables. El artículo 617 del Estatuto Tributario señala los requisitos que debe cumplir la factura desde el punto de vista de quien la expide, pero para el comprador, que es el que debe soportar o probar los costos, deducciones e impuestos descontables que pretenda declarar, no requiere que la factura contenga todos los requisitos del 617, sino que le es suficiente con que acredite los requisitos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Estatuto Tributario, artículo 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales B, C, D, E, F y G de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario. Tratándose de documentos equivalentes, se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales B, D, E y G del artículo 617 del Estatuto Tributario. Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que prueba la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca. Parágrafo 1. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal D del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración. Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. Modalidades de facturación. Papel. Conocida como preimpreso, este tipo de facturación se lleva generalmente en un talonario mandado a timbrar, el cual debe contener algunos datos preimpresos como el NID del vendedor, la razón social, el número de la factura, entre otros. Los datos restantes pueden ser llenados a mano, en máquina de escribir o con impresora, regida por los artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto Tributario. Por computador. Al igual que la factura en papel, se encuentra regida por los artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto Tributario. Su expedición es por medio electrónico, pero su entrega debe ser física. Adicionalmente, permite al software asociar la identificación del artículo o servicio de la tarifa de impuestos sobre las ventas.
Quienes utilicen esta modalidad de facturación no están obligados a conservar copia física de las facturas generadas. Máquina registradora POS. Esta es una modalidad en la que el hardware y el software interactúan para la generación de la factura. Para el control fiscal, se exige imprimir al final del día un comprobante de informe diario de ventas por cada servidor. La normatividad para la máquina registradora se encuentra en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, artículo 6 del Decreto 1165 de 1996, artículo 7 de la Resolución 3878 de 1996, artículo 5 de la Resolución 5709 de 1996 y artículo 4, Decreto 522 del 2003. Electrónica. Esta modalidad de facturación se asemeja a la factura por computador, puesto que su expedición se da por medio electrónico. Lo que las hace diferentes es que la factura electrónica adicionalmente es entregada, aceptada y almacenada por y en medios electrónicos. Además, en este caso el software debe estar certificado por la ISO 9001-2000. La normatividad para este tipo de facturación está dada por el Decreto 1929 de 2007 y la Resolución 14465 de 2007. Artículo 652-1. Sanción por no facturar. Quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan, podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 657 y 658 del Estatuto Tributario. Sanción por expedir facturas sin requisitos y o por no facturar. Quienes estando obligados a expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H e I del artículo 617 del Estatuto Tributario incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de 950 VT. Cuando haya reincidencia, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de 10 días para responder. Parágrafo. Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el NIF con el lleno de los requisitos legales. La DIAN puede imponer las dos sanciones al mismo tiempo, es decir, imponerle una multa y cerrarle el establecimiento de comercio al contribuyente.